Hermanos, buenos días. Gusto en saludarlos. Es una satisfacción estar aquí nuevamente para compartir el mensaje del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque, Padre, tenemos la posibilidad, Padre, de seguir escudriñando tu palabra para conocer con detalle, Padre, todas aquellas situaciones que se vivieron en otro tiempo, en otra época, con diferentes participantes, Padre, que nos dejan grandes enseñanzas, Padre. Permite que el mensaje del día de hoy, Padre, sea de aliento para nosotros, de reto, Padre, un desafío en nuestras vidas como cristianos. Permite que pueda llenar nuestro espíritu, Padre. Bendice, Padre, este tiempo. Quita cualquier distractor de nuestras mentes, Padre. Permite, Padre, que llegue al corazón de nuestros hermanos. Gracias te doy en el precioso nombre de mi Señor Jesús. Amén. Pues ya dimos lectura a este mensaje, a este texto, mis hermanos, y yo le puse como título La sanidad que solo se encuentra en Jesús. Y pues el día de hoy vamos a ver los últimos textos justamente del capítulo 6 de Marcos, que continúa su relato sobre el ministerio de Jesús, mostrándonos un ritmo vertiginoso al que todo estaba ocurriendo y como las multitudes le seguían por todas partes sin darse un descanso. Esto lo hemos estado viendo justamente en este libro de Marcos, que nos relata que Jesús andaba de un lugar para otro y que no tenía espacio justamente para poder descansar, o las personas que estaban junto a él, los discípulos, los apóstoles, no podían descansar, no tenían descanso. Y pues vamos a hacer un repaso de lo que vimos antes, y como después de que los discípulos regresaron a la misión, esto lo vimos anteriormente, a la que Jesús les había enviado, intentaron separarse de la multitud para tener justamente un tiempo de descanso. Pero esto resultó imposible porque la gente no dejaba de ir y venir hasta el punto que decía la palabra que ni aún tenían tiempo para comer. Fue entonces cuando Jesús mostró su compasión por ellos, enseñándoles muchas cosas y multiplicando de forma milagrosa unos panes, unos peces para darles de comer a todos ellos. Pero este milagro generó tal clima de expectación en torno a Jesús que, según nos dice el evangelista Juan, la multitud estaba decidida a convertirlo en su rey. Tenían esa idea de que podían convertirlo en su rey. Y pues vimos, mis hermanos, que el ambiente estaba un poco descontrolado, motivo por el que Jesús quisiera que los discípulos entraran rápidamente a la barca, mientras él mismo se ocupaba de despedir a la multitud. O sea, decirle, váyanse ustedes porque yo voy a tomar control de esta situación. Después de todo lo anterior, tampoco la noche fue tranquila para los discípulos. La semana pasada nuestro hermano Jorge nos habló de que tuvieron que trabajar duro para avanzar en medio del fuerte viento que les era contrario. La tempestad, como cualquier fenómeno natural, no había un poder humano que la pudiera detener, y como cualquier fenómeno natural, pues difícil de controlar también. Entonces, añadir el tremendo susto que se llevaron cuando Jesús vino, dice la Biblia que Jesús venía caminando sobre el mar, justamente, desapareció andando ahí en el mar. Situación que aprovechó como siempre lo hacía Jesús. Jesús siempre tenía un mensaje para todas las cosas que hacía. Entonces aprovechó Jesús sobre esa situación para hablar sobre la fe y de la duda. Y finalmente, cuando llegaron a la orilla, se bajaron de la barca y de nuevo la gente reconoció a Jesús y se agolpó en torno a ellos, trayendo a todos sus enfermos. Podemos decir, por lo tanto, que en ese momento, cuando nos acercamos al fin del ministerio de Jesús en Galilea, el entusiasmo de las multitudes se encontraba en su punto más álgido, en su punto más alto. Dicen los textos 53 y 54, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret,
y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente les conoció. Nuevamente surge la cuestión sobre la identidad de Jesús. La gente lo reconoció. Ahora bien, ¿cómo reconocían a Jesús? ¿Cómo podían saber que Él era Jesús? A juzgar por lo que leemos en este pasaje, su interés se limitaba a aprovechar su poder sanador, y también el evangelista Juan nos explica que Jesús mismo se lamentó porque le buscaban solo porque esperaban recibir cosas materiales de Él, sin que en ningún momento evidenciara una verdadera fe en su persona, que eso es lo que Él estaba buscando, algo que se ha vuelto un tema común tristemente hoy en día en la sociedad, mis hermanos. Veamos lo que nos dice Juan 6, 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, cuando llegaste acá, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Hermanos, no deja de ser triste todo esto en el pasaje anterior. Los discípulos no lograron identificar a Jesús y pensaron que era un fantasma. O sea, a ese grado llevaba la situación de ese momento. Entonces, porque sus corazones estaban endurecidos y no habían logrado entender las implicaciones justamente del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero tampoco las multitudes eran mejores, ya que en su interés reducía a aquellas cosas materiales que pudieran sacar provecho justamente de Jesús. Bien fuera como comida o sanidad para sus cuerpos, después de tanto tiempo entre ellos, la gente no había logrado comprender adecuadamente quién era Jesús o por qué estaba Jesús ahí. Tal como lo explica Marcos, parece como si hubiera cierto elemento de urgencia. Rápidamente corrieron a la voz por todas partes y la gente venía porque no querían dejar pasar la oportunidad de estar tan cerca de Jesús y al menos lograr acercarse a Él. Dice ahí en el texto que al menos lograr tocar su manto. Veamos, hermanos, las cosas así. En cierto sentido, todo esto era natural. Fueron muchas ocasiones donde Jesús había demostrado que tenía el poder de sanar cualquier enfermedad y también su disposición para hacerlo. Por lo tanto, si hubiera enfermos entre ellos, era lógico que los llevarían a Jesús. Tenemos que reconocer, hermanos, el hermoso detalle, esto es algo importante, de solidaridad humana. La mayoría de los enfermos, por su condición, les imposibilitaba poder desplazarse desde las otras ciudades hasta donde Jesús se encontraba, justo en el momento. Así es que hubo gente que se esforzó para apoyarlos en su traslado. Algunos, otros enfermos, seguramente contaban con algún familiar que los podía llevar, que los podía traer al lugar donde estaba Jesús. Y paso, se ha dicho de paso, mis hermanos, nosotros podemos y debemos de preocuparnos por buscar justamente y traer personas de todas partes a Jesús que estén pasando por graves situaciones para que Él los sane y los salve. Entonces esta es una oportunidad, es un reto para nosotros, de que el ejemplo que nos está dando aquí es de que hubo personas que se preocuparon para llevar a esas personas a los pies de Jesús. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. Es vergonzoso que algunos de los hombres que estaban ahí actuaban con egoísmo sin que se prestaran ayuda a los más necesitados. Realmente estaban buscando a Jesús para recibir un beneficio personal, sin importar que incluso la situación fuera estable, su situación fuera estable. Hermanos, hay que reconocer con tristeza también que esto es algo característico de la naturaleza humana. No es algo novedoso, pero esa es la condición del hombre. Existen muchas personas que solo acuden a Dios cuando tienen problemas, pero en cambio todos les va bien.
cuando están bien económicamente, establemente o no tienen ningún problema, ni se acuerdan de Dios por largo tiempo, hasta que nuevamente pasan por prueba. Para ellos Dios es como los extintores, solo los usan cuando se presenta una emergencia. Y aunque sea un tema delicado, no podemos dejar de lado y hablar sobre aquellos hermanos que en sus oraciones presentan a Dios una lista interminable de peticiones, pero que jamás se ponen a pensar que es necesario ponerse bajo las órdenes justamente para servir a otros en necesidad, agradecer a Dios por sus bendiciones o para adorarle por lo que Él significa en nuestras vidas. Muchos cristianos fijan su creencia con la idea de recibir únicamente beneficios. Asisten a la iglesia únicamente esperando percibir algo, recibir algo, y se enfadan si no lo consiguen. Imaginen, mis hermanos, cuánto alegraría el corazón del Señor si más a menudo los cristianos asistieran a la iglesia para ofrecer algo al Señor, su amor, su servicio, su devoción, y que no hubiera reclamo por recibir ninguna situación de esa, sino es que la recibimos, no tengamos reclamos ante Dios. Y pensemos también en el interés que las personas muestran precisamente por la sanidad de su cuerpo y la poca atención que prestan a la salvación de su alma. Estas personas no buscan a Jesús porque quieran escuchar su palabra, sino porque quieren ser curados. Muchos tenían la fe en los milagros, pero poco interés en la persona de Jesús y en su mensaje. Es notable, de acuerdo a mi experiencia, que muchas personas cristianas tienen preferencia por un pastor, por un líder religioso y en particular, pero cuando éste no asiste al culto, a las reuniones para los estudios bíblicos, la gente no acude a dichos eventos y muestra poco interés en ese tipo de situaciones. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Lamentablemente existen muchos creyentes que han dejado de asistir a la iglesia porque el pastor se cambió a otro lugar, o tal vez porque su ideología sobre la religión no era precisamente de su agrado, o aquellos que muestran poco interés en involucrarse en las tareas propias de cualquier iglesia y terminan por abandonar la iglesia. Algunos tienen la decencia al menos de despedirse, otros simplemente se desaparecen y no los volvemos a ver nunca, mis hermanos. Lamento decir esto, mis hermanos, pero esta es una clara evidencia de que existen creyentes que no van a una iglesia buscando al Señor, sino al siervo que sirve al Señor, lo cual es un error, porque el líder principal y el pastor de todas las iglesias del mundo es solo el Señor. No importa quién sea el pastor, no importa la edificación en donde está, no importa el número de miembros que asistan a la iglesia. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, es verdad que es muy favorable llegar a una iglesia que cuenta con todos los servicios elementales. Con relación al tema material, es fantástico. No obstante, mis hermanos, las instalaciones de un templo requieren mantenimiento preventivo, correctivo, pago de material, servicios como agua, internet, compra de equipo de cómputo, instrumentos musicales, equipo de sonido, video, mobiliario de diferentes tipos, consumibles como el papel de baño, toallas, papelería, cartuchos, etc. Son muchas las cosas que requieren una iglesia. Con relación al tema espiritual, es necesario mencionar que no basta con tener un edificio, ya que se necesita que los hermanos y hermanas se involucren en las diferentes actividades y ministerios que requieren para dar un adecuado servicio a los miembros de la misma. Así es que lo primordial es contar con un líder, el pastor de la iglesia, por supuesto, y de ahí se derivan los diáconos, un grupo de alabanza, los sugieres que hacen la parte de porteros en la entrada de la iglesia, un tesorero, administrador, secretaria, maestros de diferentes niveles, encargados de eventos de mantenimiento, ofrenda floral, y en algunos casos se debe contar hasta con un guardatemplo para que conserve las instalaciones del edificio. Abro un paréntesis, mis hermanos, para platicarles mi experiencia religiosa personal.
rápidamente se los platico. Les cuento que cuando llegué a Oreb, una iglesia muy grande en México, seguramente algunos la conocen, tenía todo lo que antes comenté, concilios que hoy, el día de hoy, cuentan con un centro cultural grandísimo allá en Tlayacapan, aquí en Tlayacapan, Morelos. Hacen 3 cultos cada fin de semana, uno los sábados, 2 los domingos, de tanta gente que hay. Tienen que dividir esos cultos para que la gente pueda asistir justamente a ese lugar. Considero que esa fue mi iglesia local, porque ahí fue donde ya fui más de tiempo completo y estuvo un poquito más involucrado. A pesar de haber nacido en una familia donde se creía en Dios, pues no había la misma situación de seguimiento como adolescente, como niño, no me faltó esa parte, pero bueno, me acerqué yo a la iglesia pero no estaba involucrado realmente en la iglesia. Sin embargo, bueno, pues ahí estaba yo y tiempo después empecé a asistir ya con mi novia o mi esposa, que tuvieron la bendición de estar involucrados un poco más. Y cuando nació nuestra hija Elizabeth, justamente mi esposo y yo nos inscribimos para estar en el área de cunas, de lactantes, porque allí había tantas personas, que había muchos pequeños en aquel tiempo, en aquella época, para estar pendiente de nuestra hija, por supuesto, pero también sirviendo ahí en la iglesia, ¿no? Fue ahí a donde, gracias a Dios, conocimos a nuestros hermanos Argüello y otros más. Nos reíamos cada martes, formamos un grupo de matrimonios jóvenes. Tiempo después hubo la inquietud y el pastor y predicador don Rolando Gutiérrez nos animó y exhortó para iniciar como misión justamente y luego establecernos como iglesia. Así es que se fundó la iglesia Monte Moriah en Tepepan. Dios proveyó un gran terreno en esa zona, por cierto, un terreno bastante pedregoso, lo recordarán mis hermanos. Ahí picando piedra juntos, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, niñas, empezó la obra. Primero se levantaron algunos salones y una pequeña capilla para después edificar el salón de usos múltiples y luego el área educativa. Hoy en día están en el proceso de construir la capilla, ya la principal, esperamos que pronto lo hagan. Así es que posteriormente muchos hermanos fundadores emigraron a diferentes estados de la República o a otras iglesias. Nosotros llegamos a Betania hace 16 años. La obra ya había iniciado, pero estaba inconclusa. Piso de tierra, techos de lona de rafia, los baños y los salones ya estaban concluidos, pero faltaba la nave principal. Así es que con el esfuerzo de todos mis hermanos logramos tener un piso firme y un techo. Tiempo después, gracias a Dios y gracias a la generosidad de muchos hermanos y el trabajo de todos, se logró lo que hoy ustedes ven en este lugar. Regreso al tema del día de hoy, con una pregunta: ¿qué es lo que estaba buscando toda esa multitud en ese momento cuando querían acercarse a Jesús? Es innegable que había muchas personas que presentaban enfermedades que a simple vista eran evidentes, eran naturales, las podíamos ver nada más de observarlos, ¿no? Quizás muchos atrofiados en sus extremidades, otros ciegos, otros sordos o mudos, otros más con alguna deformidad en sus cuerpos, o tal vez llegaron aquellos que presentaban un problema mental, o los demonios que se mencionan aquí en la Biblia. Todos iban con una gran fe, todos estaban ahí con la misma finalidad: ser sanados por Jesús. Pero ¿qué pasa con aquellos que llevaban una enfermedad silenciosa? Una enfermedad del corazón, de algún órgano interno, a lo mejor, quizás, que no le estaba dando ningún problema, pero a lo mejor tenían esa sensación. ¿Y por qué no? También llegaban los enfermos del alma, o tal vez estaba viviendo la lucha contra el pecado, un vicio oculto que les avergonzaba, de esos que no se pueden dejar solo por la voluntad y requieren algo más que un simple deseo. O tal vez llegaron hombres y mujeres que necesitaban recibir la bendición de Jesús para tener un trabajo y el sustento para sobrevivir. Es posible que estuvieran viviendo una crisis familiar, no dudo mucho, ni siquiera sabían que se trataba del hecho de ir a ver a ese hombre, del cual se decían tantas maravillas, pero la pura curiosidad nos lleva a ese sitio, a verle de cerca. Eran tantas personas y tantas las necesidades
que no podemos limitarnos a pensar que toda esa gente estaba ahí para que Jesús les sanara de alguna enfermedad física, sino de alguna enfermedad interior que no se podía ver, y también aquellos que estaban por mera curiosidad tratar de ver a ese hombre. Mis hermanos, a pesar de todo, esa gente tenía tanta fe en el poder sanador y en la compasión del Salvador que, como en el caso de la mujer que sufría de flujo de sangre, que lo vimos en pasados temas en Marcos 5, 27, 30, estaban convencidas de que si el enfermo se le permitía tan solo tocar el borde del manto del Maestro, se produciría instantáneamente la curación, lo cual es de considerar, es una gran muestra de fe, y así fue como sucedió. Pero Jesús no dejó pasar ese evento por desapercibido, dice Marcos 5, 28, 29, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva, y enseguida su fuente de sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y finaliza este evento en el versículo 34 que dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Por otro lado, el siervo estaba a las órdenes y de exclusión de toda clase de gente. Jesús no tenía preferencia por nadie en particular. Lo mismo podía llegar un prominente hombre rico en ese momento, hasta un pordiosero paralítico a pedir que le sanara. Jesús tampoco puso límites en cuanto a los horarios en el que él podía ver. Algo también que hay que resaltar es que no condicionaba a nadie para sanarle. Ahí no estaba el letrerito, decía ahí, regreso después, salí a comer. Jesús estaba dispuesto en todo momento y le servía a todos y no condicionaba para nada a nadie. Este es uno de los más maravillosos cumplimientos de una preciosa y poética predicción, uno de los pasajes más majestuosos del poeta Isaías, que dice en el capítulo 35 del 4 al 6, Isaías 35, 4 al 6, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mío mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta es una profecía, mis hermanos, y desde antes estaba la promesa de que llegaría el Mesías, que traería sanidad y salvación a la humanidad. Pero vemos con detalle el objetivo que tenía Jesús al hacer este milagro. Por supuesto que de primera mano era sanar a un maldición. Pero eso no era el tema principal, mis hermanos. Paralelo a esto había un significado especial en esta situación. Jesús aprovechaba la ocasión siempre, en todo momento, no era nada más de sanar y vete, sana y vete. Jesús aprovechaba la ocasión cuando perdonaba, hacía un milagro y sanaba a alguien, y lo más importante no era el ser sanado, sino escuchar las palabras de Jesús cuando hacía este tipo de actos. Vamos a recordar algunos de estos pasajes, hermanos. Jesús perdona a una prostituta en Lucas 7, 37, 50. Nos habla cuando Jesús va a comer a la casa de un fariseo y se presenta una mujer pecadora pública, dice ahí, con un alabastro lleno de perfume y con lágrimas en sus ojos lavó los pies de Jesús, el cual le dijo al último, tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús sana a un paralítico. Jesús en Marcos 2, 1, 12 vimos cómo varios amigos llevaron a un paralítico a Capernaum para que Jesús le sanara. Recuerden que tuvieron que hacer un boquete en el techo, abrir en el techo un boquete para bajarlo hasta donde estaba Jesús. Había una gran multitud en esa casa y tuvieron que bajarlo por el techo. Y lo primero que le dijo al paralítico no fue de levántate y vete, sino agarró y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Después le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a casa.
Jesús perdona y salva a una adúltera. Jesús en Juan 8, 1, 11, estando en Galilea, le presentaron a una mujer que había cometido adulterio. Era la ley que ésta muriera apedreada por todos los que le acusaban. Sin embargo, Jesús le dijo rápidamente contra la pared. Así es que se fueron y Jesús le preguntó a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no había nadie. Así que le dijo Jesús, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Muchas personas que estuvieron en ese lugar es probable que buscaran a Jesús como sanador y no como salvador, porque existe un gran vacío en la humanidad con relación al desconocimiento de qué para alcanzar la vida eterna debe de ser salvo por medio del arrepentimiento de pecados. Tal vez muchos se han de preguntar, ¿por qué deben buscar a Dios para perdón de pecados? Porque en su ignorancia espiritual no saben que el pecado viene justamente por el hombre que pecó y rompió la relación con Dios cuando Adán y Eva, en un acto premeditado e irresponsable, comieron del árbol prohibido. Para muchos esto es solo una historia que no tiene mayor relevancia. Para muchos no, pero muchos no han comprendido cuál fue la encomienda que tenía Jesús cuando vino al mundo, porque como en otros tiempos, así como hoy, el día de la incredulidad es un mal que aqueja a la sociedad antigua y presente. No obstante, en aquella época, a pesar de que Jesús visitaba las aldeas, pequeñas poblaciones, grandes ciudades e incluso en el mismo campo, su difusión era muy importante. Es por eso que su popularidad cada vez era más grande, así es que no había tiempo de perder y toda ocasión era una gran oportunidad para dar a conocer los milagros de Jesús. La vida itinerante de Jesús es ir de un lugar a otro, siempre al encuentro de las personas, siempre movido por el deseo de hacer el bien, de curar, de sanar, de liberar al que más marginado y necesitado está. Esto es justamente lo que nos ha presentado el libro de Marcos en el mensaje de hoy. Jesús está lleno del Espíritu de Dios, Padre, que ama a todos los hombres y quiere su bien. Jesús se pone al alcance de las personas para hacerle tocar por ellas, de acuerdo con el relato de Marcos, dice, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Él no puede evitar que la gente lo rodee y se acerque a sus enfermos y todas sus necesidades. Jesús sabe que su vida está entregada a todos los dolientes y excluidos, y esta actitud también es modelo para cada uno de nosotros, para todos los que nos consideramos sus discípulos. Hay un detalle, hermanos, que no me queda muy claro y que no se me quita de la cabeza. Es algo personal, por supuesto. Es una gran bendición y un privilegio que todos los que se acercaron a Jesús, todos los que conocieron a Jesús cuando estuvo en la tierra, recibieran toda clase de bendiciones. Imagínense verlo a Jesús. Pero lo que no me deja en paz justamente es considerar que Jesús solo visitó ciertos lugares. Así es que los habitantes de la tierra de esa época, al vivir en otro lugar lejano, no podrían conocer del poder y de los milagros de Jesús de primera mano. No había ningún tipo de comunicación express como la que hoy estamos nosotros gozando. Así es que la respuesta que encuentro a todo esto es lo siguiente. Sabemos que Dios es omnipresente, que de acuerdo a la Biblia, Dios se hizo carne y se presentó en la tierra de manera física, pero que para que su poderío fuera presentado en todo el mundo, era necesario que Jesús muriera y resucitara, para que de esa forma todos los pobladores del planeta lográramos obtener ese beneficio de ser salvos y entablar una comunión genuina con Dios. Por supuesto, Dios se encargó de que su palabra llegara a todo el mundo. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no es necesario que mencione que hoy en día somos muchos cristianos los que estamos padeciendo por alguna situación en diferentes ámbitos de nuestras vidas, que requieren
requieren un tratamiento especial de parte de Jesús. No estamos exentos de fallar. Es entendible que hay luchas que seguramente seguimos enfrentando en nuestra vida cotidiana. No somos perfectos, estamos trabajando por superar esas luchas. Y lo más importante es no darnos por vencido, y es necesario seguir confiando y depositando todas nuestras cargas en Dios, pidiendo siempre todo en el nombre de Jesús. Sin importar en dónde nos encontremos y en la situación que estemos viviendo, somos vulnerables y necesitamos de sanación. Hay algo que llevo conmigo y que no es obvio para nadie más. Quizás puedo reconocer mi necesidad de orar en esta situación y más aún, no dejar de creer que solo el Dios es que puede encontrar la solución a todos mis conflictos íntimos y internos. Hermanos, es muy lamentable la condición actual en la que se encuentra el mundo, en donde la maldad, la corrupción, la degeneración y perversión sean parte diaria de la sociedad del mundo. Estamos viviendo una crisis terrible por falta de valores, de principios, y cada vez vemos muchas cosas difíciles de creer y aceptar. Basta comprender la televisión, leer los periódicos o recibir información en redes sociales o conectarse al internet para darnos cuenta de todas las aberraciones y las trampas de las que está siendo víctima el ser humano hoy en día. Justo en la semana escuché una noticia que me dejó frío, me dejó helado. No sé si ustedes la escucharon. La Iglesia Anglicana plantea utilizar el género neutro para referirse a Dios. Dice la nota, algunos sectores anglicanos liberales quieren que la Iglesia de Inglaterra retire las referencias a Dios como si fuera varón. Esto supondría un cambio importante después de milenios en los que se ha rezado, según ellos, se ha rezado a Dios calificándolo de Padre. Así es que se ha puesto en marcha una comisión para contemplar la posibilidad de dejar de referirse a Dios en masculino gramaticalmente. Los obispos anglicanos que celebran esta semana justamente su sínodo general, donde la asamblea que debate y decide doctrina y liturgia lo tienen más fácil que otros países de habla no inglesa. Basta con reemplazar ellos en sus gramáticas, en sus formas de hablar, reemplazar el él por he, he, his, él, le, su, de él, por el neutro it, its, ello, lo, de ello. Teológicamente, sin embargo, desataría una revolución de considerables dimensiones, mis hermanos, porque supondría acabar con los siglos de creencia en un Padre omnipotente. Es increíble que haya tantos problemas en el mundo, mis hermanos, y que haya gente con estas ideas realmente que no nos benefician de nada. Imaginen, mis hermanos, que en medio de todos los males que está enfrentando la humanidad haya gente con una mentalidad retrógrada y maquiavélica buscando el halago de los grupos lésbico, gay, bisexuales y transexuales que claramente son una oposición a los mandamientos de Dios. En la semana vimos el tema sobre los litigios entre los hermanos dentro de la iglesia en el estudio que llevamos a cabo el miércoles. Pero en particular hablaba sobre aquellos que no heredarán el reino de Dios y habla justamente de esas personas. Dice en 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. Hermanos, actualmente en todo el mundo y en diferentes sociedades, tal y como sucedió en ese lugar a donde se acercaron a Jesús, hoy muchos hombres y mujeres están viviendo una crisis interna que para algunos es difícil de detectar porque creen que las modas, las tendencias actuales no les afectan. Otros pasan por ignorantes y no le ven ningún conflicto, pero existen aquellos que aún conociendo sobre los mandamientos divinos, están aceptando las perversiones del mundo, incluidos muchos religiosos de diferentes denominaciones. Para finalizar,
sobre mi experiencia personal, la cual quiero que sirva como testimonio de que Dios puede transformar vidas. Yo mismo en su momento estuve enfermo interiormente y nada podía sanarme, solo el poder del Señor Jesús. Y fue así como Él hizo la obra en mi vida. Es verdad que aún sigo luchando con algunas cosas que no he logrado superar, pero nunca he perdido la fe y la esperanza de que Dios no deja nada inconcluso, porque confío en que Él terminará la buena obra en mi vida que Él inició en su momento. Hermanos, para saber que existen muchas enfermedades hoy en el mundo real, no en el mundo que nos quieren vender algunos políticos o tantas situaciones que vemos hoy en día. Basta ver que mientras una nación está atacando a otra, otras naciones están brindando ayuda a Turquía, a Siria e Israel, que sufrieron un devastador terremoto. Basta ver en el mundo real que algunas religiones y gobiernos aceptan los matrimonios homosexuales, aceptan como legal el aborto, ha despenalizado el uso de la droga para uso lúdico. Basta ver que cada día hay más homicidios, masacres, inmoralidad, tráfico de personas, atentados, terrorismo, etcétera, 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 mis hermanos. Lamentablemente nadie está haciendo nada por detener todo esto. Por el contrario, el mundo cada vez está más dañado y herido de muerte. Así es que a menos que hoy la gente vuelva sus ojos a Dios y se rindan a sus pies declarando que están enfermos y necesitan la sanidad de Jesús, seguiremos en retroceso grave dentro de nuestra sociedad. Así es que, hermanos, hoy en día más que nunca es acercarse a Dios para por lo menos tocar el borde de su manto, para poder alcanzar salvación, para poder alcanzar sanidad de las situaciones que está viviendo el mundo o nosotros mismos. Así es que, hermanos, les invito a ser parte activa en la obra del Señor, llevando las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están cerca de nosotros, que hoy están pasando por un grave y mortal enfermedad. Concluimos con una oración. Padre bendito, te damos gracias, porque, Padre, tú nos exhortas, Padre, a que veamos las cosas de una forma diferente, no como las quiere ver el mundo, Padre, no como nos quieren vender las situaciones hoy en el mundo. Permite que podamos nosotros quitar el velo de nuestros ojos y verlo con claridad de acuerdo a las Escrituras, Padre. Y permite, Padre, que podamos ser sanados y que podamos ayudar a sanar a otros también, Padre. Úsanos, Padre, utiliza nuestras vidas, Padre, utiliza nuestras experiencias, nuestros dones, nuestras capacidades de tal manera, Padre, que nosotros podamos ayudar a los demás, Padre, que se encuentran pasando por una situación de enfermedad, Padre, en cualquier sentido. Gracias te damos por el mensaje del día de hoy, Padre. Bendice a mis hermanos. En el santo nombre del Señor Jesús te doy las gracias. Amén.